Mediación en su episodio 2013, organizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, hoy nos reúne la celebración de la primera mesa de diálogo, la cual está denominada como Estado actual de la mediación y la justicia restaurativa en el nuevo sistema penal acusatorio. Sean todos ustedes bienvenidos. Como integrantes de nuestra mesa de diálogo, contamos con destacados profesionistas, expertos en la temática que el día de hoy nos ocupa. Para moderar las exposiciones de los mismos, presentaré en cada uno de ellos un breve extracto de sus datos curriculares. Primeramente nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza, a quien todos reconocemos porque ya ha estado impartiendo talleres dentro de esta semana de mediación y también estuvo el día de ayer inaugurando con su plática magistral la primera conferencia de esta semana de mediación. El maestro Eduardo Mendoza ha estado en el campo de la justicia penal desde hace más de 32 años. Ha trabajado para el Departamento de Justicia Criminal de Texas durante 28 años y actualmente funge como director del Departamento de Correcciones de Supervisión del Condado de Orange, en Texas. También contamos con la destacada presencia de la maestra María del Socorro Pérez Córdoba. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en Derecho Laboral por la misma casa de estudios y con maestría en Derecho Procesal Penal con especialización en Juicios Orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cursó el doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología en la Autónoma de Nuevo León. Actualmente es candidata a doctor. Ha escalado diversos peldaños dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León hasta ocupar actualmente el cargo de juez quinto de control en el Estado. Ha sido catedrática de diversas escuelas en el área de Derecho, como el Centro de Estudios Universitarios, la Facultad de Derecho y Criminología, tanto en áreas de licenciatura como en posgrados, así como en la Escuela de Derecho de la Universidad de Monterrey. De igualmente nos distingue con su presencia la maestra Nancy Fleming Tello, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Es maestra en Resolución de Conflictos y Mediación por la Universidad de León en España. Es mediadora en el Centro de Mediación Judicial anexo al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Catedrática de la materia de Mediación y Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Coordinador del Programa de Apoyo al Estado de Derecho, institución ejecutora de USAID. Asesora en temas sobre manejo de conflictos y construcción de la paz. Catedrática de la materia de Métodos Alternos en la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Catedrática de la Maestría de Juicios Orales en la Universidad Regional del Sureste. Actualmente, coordinadora de salidas alternas en el Programa de Seguridad y Justicia auspiciado por USAID. También contamos y agradecemos la presencia del maestro Emilio Rodríguez Rodríguez. Él es maestro en Métodos Alternos de Conflictos por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Certificado en Soluciones de Alto Rendimiento al Conflicto, Comunicación, Negociación y Construcciones de Consensos por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Profesor de posgrado en la materia de Taller de Mediación y Conciliación en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Coordinador de Mediación en Dirección de Orientación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado entre los años 1998 y 2005. Coordinador operativo en el Centro Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León de 2005 a 2012, fecha en que ingresa como director de Justicia Penal Alternativa de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, cargo que ocupa hasta el día de hoy. Ellos van a ser los panelistas que estarán dentro de esta mesa de diálogo, que es la primera de esta semana de la mediación 2013. La moderación estará a cargo de la licenciada
o maestra Marta Laura Garza Estrada. De ella también me permitiré dar un extracto de sus datos curriculares. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, AC. Cuenta con estudios de mediación familiar y con menores. Es una maestría que cursó en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Ha sido maestra de cátedra de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey con la materia de métodos alternos. Dentro de su historial y su experiencia profesional, ella ha sido asesor jurídica en DICEX SADCB, oficina en Monterrey. También dentro del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León, ocupó el cargo de mediadora entre los años 2005 y 2008. En 2008, dentro de ese mismo centro estatal, ocupó el puesto de coordinadora jurídica y de marzo del 2012 a diciembre de 2012, dentro de esta misma institución, fue subdirectora. A partir de diciembre de 2012 a la fecha, es directora del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. Cedo el uso de la palabra a la moderadora de esta mesa de diálogos para que dé inicio y ponga los reglamentos y lineamientos para que cada uno de los panelistas participe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar en este segundo día en el panel el primer panel de diálogos denominado el estado actual de la mediación penal y la justicia restaurativa en el nuevo sistema penal acusatorio, con todos los expertos que ya mencionó la licenciada, la maestra Toñita Leija, y que por más que tratamos de hacer un extracto de sus currículums, serán muy largos, entonces les pedimos una disculpa si omitimos alguno de los detalles. Quiero empezar comentando cuáles son la metodología a seguir dentro de la mesa de trabajo, de la mesa de diálogo, y básicamente sería, cada uno de los expositores va a tener 10 minutos para explicar qué es lo que se encuentra implementando desde su institución en la que representan en cuanto a al nuevo sistema penal acusatorio en relación a la mediación penal y la justicia restaurativa. Para ello tenemos les harán mención de cuando falten 2 minutos para que ustedes puedan concretar y poder pasar a hacer ahora sí que la intervención de preguntas por parte de su servidora, y ya sea después pasar para las preguntas que las personas tengan que quieran hacer. ¿Les parece muy bien? Entonces vamos a empezar a nivel de Nuevo León, entonces dándole la oportunidad de que el licenciado, al maestro Emilio Rodríguez, empiece con desde la perspectiva del Poder Judicial, de la Procuraduría. Se me olvida que ya no estabas en el Poder Judicial. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes precisamente a este panel. Bueno, lo que ha venido precisamente ha cambiado estas cuestiones a partir de junio precisamente del 2008, que ustedes saben que vino la reforma constitucional del 16 al 22, del artículo 16 al artículo 22, donde precisamente vienen todos estos cambios fundamentales ahora en la cuestión de los juicios y la parte de los métodos alternos. Obligó en este caso a la Procuraduría de Justicia, a través de los centros de orientación y denuncia, que ustedes supongo ya conocen, llamados CODES, en los cuales, bueno, pues hay un agente del Ministerio Público orientador quien levanta, recaba la denuncia o recibe la querella en su caso, y posteriormente les pregunta, en este caso a la víctima, si desea participar en algún proceso de mediación o le gustaría, se le explica un poco y se pasa. Obviamente aquí tengo que aclarar, siempre y cuando el delito aplique, porque no todos los delitos están entrando. Hoy el Código Procesal Penal va entrando paulatinamente en cuestión de los delitos. Cada año van incorporándose nuevos delitos. En el caso, por ejemplo, de este año, en mediación solamente entró lo que es el robo simple, y posteriormente los demás años irán incorporándose nuevos delitos. Entonces, una vez que pasa esto, se manda precisamente la invitación a la otra parte para que asista, y si las partes están de acuerdo en participar, bueno, se van, precisamente participan con los mediadores
Actualmente nosotros iniciamos el programa o el proyecto con 18 mediadores, ahorita ya tenemos 38 mediadores en la actualidad y para el 2016 tenemos que tener 120 mediadores para toda el área rural y toda la carga de este trabajo que se nos va a venir encima. Luego entonces se cita a las partes para que se lleve a cabo precisamente este proceso de mediación y en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo, pues se firma y si se cumple en el acto, pues se da, ustedes saben lo que es en el caso, por ejemplo, del acuerdo reparatorio, uno de los efectos es precisamente la extinción de la acción penal. Y en caso de incumplimiento, en el caso de que no se cumpla en el momento y se tenga que hacer por pagos, pero suponiendo que no se cumpla, entonces se da la cuestión de que el asunto se vuelve a enviar a la unidad de investigación para que la unidad de investigación siga y se va a tener como si no se hubiera hecho el acuerdo reparatorio. Iniciamos los trabajos más o menos en enero precisamente del 2012. A mí me tocó entrar, no recuerdo si fue en mayo o junio, allá a la Procuraduría de Justicia y actualmente en este año les decía se entró con una nueva, otro de los delitos que es el robo, pero básicamente es lo que se ha venido dando. Yo les diría, porque aquí estamos hablando un poco de la reforma, se habla un poco de justicia restaurativa, pero yo sí les diría con toda honestidad que lo que nosotros nos hemos enfocado por lo pronto es básicamente en la cuestión de la reparación del daño, o sea, buscamos de alguna manera la restitución de la reparación del daño a través del acuerdo reparatorio. Actualmente se ha estado capacitando la gente que tenemos precisamente en Procuraduría para poder dar el siguiente paso, que es precisamente entrar de lleno ya a los procesos restaurativos y no quedarnos estancados solamente en estar llevando acuerdos reparatorios, que me queda claro que es importante el hecho de que la gente se le pueda resarcir el daño y no tengan que irse hasta una sentencia para poder recuperar esta cuestión. Entonces lo que buscamos de alguna manera es que se dé la reparación del daño a través de la mediación, pero y vamos a ir más allá en cuanto a la cuestión de los encuentros restaurativos, ya llevarlo de alguna manera a través de conferencias de justicia restaurativa, encuentro víctima-ofensor, de diferentes procesos restaurativos que existen para nosotros ya comenzar de alguna manera a ofrecer precisamente ese servicio a la ciudadanía. Que básicamente, me voy a adelantar un poco, esa es un poco la cuestión del reto de la Procuraduría en este momento, el pasar del simple acuerdo reparatorio a ya una cuestión más restaurativa en las cuestiones, siempre y cuando, ustedes lo saben, ¿verdad? Todos estos procesos son voluntarios, ¿verdad? Totalmente voluntarios. Pero ahí está el reto de nosotros como instituciones, el precisamente platicar, el llevar precisamente esta información, que la gente esté debidamente informada y que pueda participar y pueda tener precisamente ese efecto, no solamente que tenga la restitución del pago de la reparación del daño en cuanto al dinero, sino también una restitución en el caso, por ejemplo, de la cuestión emocional que se haya sufrido precisamente con la comisión del delito, ¿sí? A las personas, ¿verdad?, que se vieron involucradas en el mismo, y luego entonces en el futuro vamos a comenzar a ver, o vamos a tener una sociedad más justa, en donde, bueno, definitivamente no solamente se llega al acuerdo reparatorio, sino que se busca que precisamente, como se decía, que las relaciones preexistentes subsistan de alguna manera. Claro, aquí sabemos que hay los dos tipos de delitos, ¿verdad?, que son por historia, ¿verdad?, o son los que son al azar, ¿no?, como puede ser a lo mejor el robo, y habrá otros delitos que pudieran ser como lo que es el allanamiento de morada, las injurias y todas estas cuestiones que pudiera darse en determinado momento entre conocidos. Pero sí se ha preparado, se ha estado capacitando continuamente precisamente a nuestro personal para poder afrontar precisamente este reto que viene con la reforma de alguna manera, y que aquí de alguna manera la maestra Nancy Fleming nos ha ayudado de forma incondicional precisamente en capacitar precisamente a toda nuestra gente en estos nuevos temas, para poder ofrecer obviamente un servicio de calidad, por lo menos en sede ministerial, porque bueno, a nivel Poder Judicial también está lo que es el Centro de Métodos Alternos, y que ellos también tienen a sus mediadores. Y sí quiero decir esto, porque lo he dicho fuerte y quedito a los lugares a donde me ha tocado ir. Sí, yo se los digo y claramente, Nuevo León yo quiero decir que tiene los mediadores más capacitados, más preparados, no sé si en todo México,
Pero sí, la gente los mediadores que tenemos son gente preparada, son profesionistas, algunos traen doctorados, la mayoría de ellos traen, sus maestrías, y no solamente eso, sino que se están preparando día a día. Y no me refiero únicamente a los de la Procuraduría de Justicia, me refiero en este caso también a los del Poder Judicial, y ahí es en donde de alguna manera se ha ido innovando mucho en esta parte, precisamente con las capacitaciones que se han tenido, y que bueno, pues que a lo mejor ahorita Nancy nos podrá hablar un poco más a la cuestión de cómo estamos precisamente en el país en ese sentido, cómo ha ido avanzando. Pero sí, Nuevo León ha ido avanzando, creo yo, a pasos agigantados en el tema precisamente de las salidas alternas, ¿sí? Que más adelante, bueno, pudiéramos tocar el tema de la suspensión del proceso a prueba, si pudiera o no entrar ahí un proceso restaurativo y todas estas cuestiones. Y bueno, pues esa sería así a grandes rasgos lo que hemos estado llevando a cabo precisamente en la Procuraduría de Justicia. Recuerden que la reforma va a entrar hasta el 2016 y los demás delitos, el 2016 estarán ya todos los delitos de alguna manera en el nuevo sistema, y como yo se los he dicho, en el caso de la Procuraduría tenemos el sistema nuevo, el nuevo sistema acusatorio, y tenemos el sistema tradicional. Hoy el sistema tradicional es una especie en vías de extinción, ¿sí? Porque al 2016 todo ese personal de Procuraduría que está hoy en el sistema anterior va a tener que emigrar al nuevo sistema, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar preparados todos, y es un reto muy grande precisamente para la Procuraduría. No nada más es el capacitarse, sino también el tener precisamente este cambio de mentalidad en el nuevo sistema. Hoy las reglas cambiaron, ya no es el mismo del sistema anterior. Se dice que cuando los paradigmas cambian, todos tenemos que retornar de alguna manera a cero. Es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Creo que hay mucha gente en la Procuraduría que cree en esto, y se ha hecho un trabajo de alguna manera serio en ese sentido. Como les decía yo, se ha capacitado, se han abierto, ya se ha llevado, incluso en este año se incluyeron mediadores en zona rural, porque la gente de zona rural tiene tanto derecho como nosotros que estamos en las ciudades, en las grandes ciudades, para tener acceso precisamente a estos sistemas de justicia, que ya en la última convocatoria que hubo para mediadores ya se posicionaron precisamente en área rural, y ya están trabajando y ofreciendo precisamente ese servicio a la gente más alejada, pero que no por eso no puedan tener un servicio de primera calidad. Más o menos así en grandes rasgos sería un poco esta parte. El reto para terminar es precisamente adoptar estos mecanismos restaurativos para que la gente no solamente se le restituya la reparación del daño económica, sino tenga un proceso, sea a través de un proceso restaurativo y más profundo precisamente para los usuarios. Muchas gracias, maestro Emilio. Vemos que por lo que nos acaba de comentar, en muy poco tiempo han avanzado bastante, y en cuanto a tener 38 mediadores y tener a un futuro poder contratar 120 mediadores, que es lo que nos comentabas. Entonces, después de ponernos en sesión conjunta todos, de acuerdo quién era la siguiente a participar, acordamos que era la juez María del Socorro, y por eso le toca exponer sus 10 minutos. Bien, muchas gracias. Primeramente, pues agradecer la invitación y pues la presencia de todos ustedes, que la verdad estos paneles, insisto, y lo he reiterado en muchísimas ocasiones, creo que es el momento de que empiece a permear la justicia de paz. Y visto desde la trinchera de un juez, no para todos resulta como común escucharlo, porque siempre estamos acostumbrados a que las resoluciones tienen siempre que acatarse porque son pronunciamientos de imperativo legal y que solamente puede emitir un juez. Sin embargo, esta estructura diseñada de formas alternativas de justicia bajo el marco del nuevo sistema acusatorio se retoma en otro contexto. Me tocó el privilegio, y siempre lo he sostenido, de iniciar y sin conocer, porque la verdad todos entramos inmersos a un sistema que hasta hace poco resultaba desconocido para muchos de nosotros, y yo inicio como juez de garantía de adolescentes infractores tras la reforma que se da al artículo 18 constitucional, y ahí se estableció la obligación pues para la Federación, los estados, de poder implementar todo un sistema con estructuras y características distintas, sobre todo porque se trataba de personas mayores de 12 y menores de 18 que cometían una infracción a la ley penal. Y pues creo que ahí fue un gran laboratorio
para poder nosotros allanar caminos que nos permitieran establecer que estos mecanismos son muy bondadosos. Recordarán, en esa reforma solamente eran sujetos de prisión preventiva o de privación de libertad los mayores de 14, pero los mayores de 12 y menores de 14 solamente tienen derecho a una cuestión de rehabilitación. Y entonces decíamos, ¿qué hacer con esos jóvenes? Y se empieza a diseñar todo un modelo. La reforma del 18 hablaba solamente de dos formas alternativas de justicia, que era el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso a prueba. Entendido el acuerdo reparatorio como el pacto de la víctima con el imputado únicamente para el efecto de la reparación del daño, hasta ahí limitaba, y la suspensión del proceso a prueba como una especie de condiciones a cumplir, también garantizando el plan de reparación del daño, pero pues más extenso, evitando un juicio de reproche o de responsabilidad. Y me tocó trabajar esta parte con el licenciado Emilio, porque para entonces no teníamos tantos mediadores, ni el Centro Estatal de Métodos Alternos, iniciábamos en un proceso de reforma, y la verdad tuvimos gran apoyo del Centro Estatal, porque sí se nos exigía que estas intervenciones tenían que ser por facilitadores pertenecientes al Centro Estatal de Métodos Alternos. Entonces se crea una estructura y se diseñó una audiencia que así se llamó acuerdo reparatorio. ¿Y qué se hace en esa audiencia? Fíjense, primeramente, como bien lo señalaba el licenciado Emilio, no todos los delitos entraban. En materia de justicia de adolescentes excluían de manera tajante todos los delitos graves. Solamente aquellos que no estaban en el 16 bis podían ser sujetos a acuerdo reparatorio. Y para dar celeridad a esto, normalmente cuando se presentaba la imputación y yo veía que era un asunto que podía ser viable, que se fuera a acuerdo reparatorio, normalmente le hablábamos al licenciado para que estuviera en audiencia por si las partes a la exhortación querían arribar a este acuerdo. Y entonces así paralelamente se cumplía con principios rectores como era la celeridad en el proceso. Y porque además es mandato constitucional el uso prioritario de las formas alternativas de justicia para los jueces y para los ministerios públicos. Entonces, en acatamiento a ese mandato, previo a ingresar a lo que era materia de audiencia, se les preguntaba si existía la factibilidad de que las partes pudiesen arribar a un acuerdo. Entonces, si deseaban hacer un acuerdo, se hacía un receso e inmediatamente eran canalizados al mediador, al facilitador, y luego él analizaba. Por eso les decía que estos nuevos mediadores tienen que tener un perfil de un rango muy alto, porque es hacer un diagnóstico previo para saber si es factible de acuerdo, si las partes pueden trabajar, si puede estar el agresor y la víctima en el mismo escenario, porque esto no es para todos y tenemos que esperar los momentos precisos para poder abordar a las personas. Y entonces todo eso lo tenía que diagnosticar preliminarmente el facilitador. Si él decía es viable, las partes quieren, el juez era respetuoso de la voluntariedad de ellos, porque si algo tenemos que aprender en esto es que esto no puede ser forzado. Las partes que pretendan resolver sus conflictos tienen que desearlos los dos. Ya regresábamos a la audiencia y decía, sí es factible, las partes están de acuerdo, el juez corroboraba eso y ya se daba un margen de tiempo dependiendo del delito, porque aun cuando soy de esa idea, he sido de una opinión de que a veces la gravedad del delito no está en el impacto social que se sufre, porque puede ser un delito de menor que no sea grave, pero impactó de tal manera a la víctima que entonces requiere también de un tratamiento especial y no necesariamente porque no esté en el 16 bis. Y entonces se diseñó esta audiencia, se hacía el trabajo a través del facilitador y luego regresaban a una audiencia, y yo les puedo asegurar que las personas que ingresaban a una sala de audiencia de primera mano y a las que yo recibía después para sancionar ya el acuerdo, estábamos hablando de personas completamente distintas. Y esos son testimonios que tenemos video grabados, pero desgraciadamente, por tratarse de justicia de adolescentes, tenemos ahí el principio de la privacidad que corresponde a norma internacional y que pues no pueden ser ventilados. ¿Y cuál era el escenario de esa audiencia? Pues esa audiencia gira en torno del mediador. Aquí desaparece esta figura triangular que todo el tiempo hemos conocido, juez, defensa, fiscal. Aquí desaparecen de esas áreas y únicamente es víctima, agresor y el mediador. Y el mediador le informaba al juez en qué había consistido el arreglo,
cuáles habían sido sus parámetros, y el juez únicamente iba conduciendo la audiencia, verificando con cada uno de los intervinientes si efectivamente el acuerdo había sido llevado de esa manera. ¿Y qué sancionaba? El acuerdo libre y voluntario, que no fueran coaccionados, que fuera proporcional a la conducta del sujeto activo, que de alguna manera estuvieran siempre el fiscal y la defensa, no por el hecho de no estar ahí presentes en la mediación propiamente. No quiere decir que no jueguen un rol importante, quiero decir que Nuevo León ha tenido mucha colaboración de los fiscales y de la defensa en ese sentido, porque cuando las cosas de repente no nos quieren funcionar, ¿quién mejor? El fiscal que pueda centrar a la víctima, y quién mejor la defensa que pueda también poder asentar las bases en su representado. Se sancionaba el acuerdo, y se los puedo asegurar que no necesariamente era reparación del daño. A veces la víctima solamente decía: quiero que me dé una disculpa en este momento, no requiero ni siquiera el pago de la reparación del daño. Entonces, el hecho de que la víctima sea escuchada, como dicen, en el nuevo proceso del esquema acusatorio, la víctima dejó de ser la estatua de piedra del derecho penal, y el hecho de ser escuchada, llevada ante un juez y sentir que se le hizo justicia, aunque no necesariamente se traduzca en reparación del daño, creo, se los puedo asegurar, que eso la resarce, porque no siempre es cuestión pecuniaria. Hay delitos que no necesariamente se requiere del pago de la reparación del daño, porque se tiene que trabajar de una manera más profunda. Desgraciadamente pues no tenemos ese tiempo, pero la verdad el trabajo que se realizó fue muy bueno. Se les juro que había ocasiones en que el juez se quedaba completamente a un lado y las partes hablaban. Se fijan, era el escenario creado precisamente para ellos. Esa era la labor del facilitador, crear los medios, propiciar el ambiente para que las partes pudieran proporcionarse sus respectivas soluciones. Y yo digo, qué mejor justicia esa que la que las propias partes se brindan bajo un marco de derecho. Y la verdad, ¿qué les puedo decir yo? En muchas ocasiones, los perdones, las partes abrazadas en una audiencia y completamente despojados de aquello que en un momento dado se hubieran sentido agredidos. O sea, también yo lo sostenía y aprendí mucho de esto. Trabajar con las emociones es muy difícil y es complejo. Y nosotros, a veces que nos sentimos dañados por una persona que conocemos, somos capaces de almacenar rencor y queremos venganza. Imagínense cuando una persona ajena nos afecta en nuestro patrimonio, en nuestra vida privada. Claro que ese es un dolor mayor, porque estamos albergando un sentimiento frente a alguien que no conocemos. Y entonces para eso se requiere de una persona especializada, que pueda también trabajar todas estas cuestiones de las áreas del perdón, de las emociones, porque es parte del ser humano y creo que no nos puede resultar ajeno. ¿Y cuál fue el resultado y la eficacia? Que no tuvimos ningún incumplimiento de acuerdo reparatorio y no tuvimos ninguna reincidencia de todos los acuerdos reparatorios que se llevaron a ese nivel de justicia, de acuerdo reparatorio en justicia de adolescentes. Se trae este marco a la justicia penal de adultos, apenas estamos iniciando, es más difícil porque todavía un joven es moldeable, está en proceso de desarrollo, pero un adulto ya sabe lo que quiere, conoce y ejerce su acción esperando, sabiendo que puede tener una consecuencia. Sin embargo, le hemos trabajado, aunque en Nuevo León les he de decir que aquí se incorporó a la justicia restaurativa, pero en unos artículos muy mínimos. Fueron muy poquitos los artículos que fueron dedicados a la justicia restaurativa. Y en mi opinión, la justicia restaurativa es un modelo que tenemos que trabajar, porque ahí sí sería un trabajo integral completo, porque ahí incluiría a la víctima, al agresor y a la comunidad. Entonces, si trabajamos estos tres aspectos, definitivamente esto nos puede dar un resultado mucho mayor, porque quien infringe la ley, les digo, hay una necesidad que cubrir al agresor porque lo hizo, que lo motivó a hacerlo, qué historia trae. Trabajar a la víctima, les digo, un robo no es nada más apoderarse de la bolsa de un sujeto pasivo. A alguien que ha sido víctima, si alguno de ustedes, como yo, hemos sido víctimas de un delito, nos roba nuestro sentido de pertenencia, nos roban el control de nuestra vida, y regresarle la confianza a una persona, la verdad que eso es muy difícil, pero cuando lo logras y se ponen en el mismo plano, creo que entonces estamos hablando de una verdadera justicia.
y lo trajimos a este nivel de adultos con mayores limitantes. Les digo, son 4 artículos para justicia restaurativa, para acuerdo reparatorio quedaron muchos delitos fuera, quedó permitido nada más para culposos, para delitos delitos culposos, para delitos que no exceden, de querella que no excedan de 6 años, o sea, quedó muy limitado en el artículo 227 y se quedó una gama de delitos que en mi opinión podían ser trabajados a través de las formas alternativas de justicia. Eso creo que limita muchísimo y creo que de alguna manera nos coarta la posibilidad de poder resolver mucho mayor gama de delitos y que las partes puedan irse mucho más confiadas con estos mecanismos. Pero bueno, así fue diseñado. Se está buscando la manera de que se introduzca, como bien dijo el licenciado Emilio, en la suspensión, en el acuerdo reparatorio y diseñar un proceso de justicia restaurativa. Porque, insisto, ahí estaríamos trabajando de manera integral. Y la verdad a mí no se me quita nada decir que es el imperativo legal, la decisión que únicamente pueden acatar las partes, no, porque finalmente un fallo siempre va a beneficiar o perjudicar a alguien, pero la justicia que se delega y es conducida, creo que es la mejor que se puede hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Le corresponde ahora el turno a la maestra Nancy Fleming. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, estoy muy complacida, muy contenta de poder compartir esta mesa pues con mi maestro, que quiero tanto y respeto, y a quien le debo tanto, desde luego. Es para mí sorprendente, aunque ya me habían dicho que usted tenía tanto conocimiento del tema, y me parece maravilloso escuchar a una juez hablando de este tema con tanto conocimiento, con tanta pasión, y realmente créame que ahora entiendo lo que me decía Emilio, mi amigo. Si hubiera la mitad de jueces que tuvieran esa idea que usted tiene, estaríamos en otro lugar, y estaríamos completamente en otro lugar. De verdad la felicito y gracias por venir, porque no es lo mismo que lo diga un mediador o que lo diga incluso una víctima, un agresor, pero que lo diga una juez es muy poderoso. Así es que de verdad la admiro profundamente después de haberla escuchado. Bueno, pues pues bueno, yo estoy realmente, como les decía, muy complacida porque creo que yo tengo 10 años más o menos trabajando en los métodos alternos, pero antes de esos 10 años, la historia de los métodos alternos en nuestro país es una historia muy linda, y yo creo que la historia nunca debemos olvidarla, la historia siempre debemos de tenerla presente para saber cómo es que llegamos al punto en donde estamos ahora, ¿no? Yo creo que todos nosotros, tanto Emilio, mi compañero de batalla y mi gran amigo, una persona que yo admiro mucho, y como muchas otras personas que están ahora mismo en este salón, como la licenciada Marta, que tienen tantos años trabajando en esto, sabemos perfectamente que nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes, como los hombros de Eddie, como los hombros de Rafa, que Rafa fue nuestro maestro, el maestro Rafael Lobo, que creo que nos tocó que él fuera nuestro maestro. Cuando inician los métodos alternos en nuestro país, inician por 2 vertientes más fuertes, ¿no? Por un lado, el trabajo que venía realizando otra persona también muy metida y muy trabajadora en este tema, que es Jorge Pesqueira, en Sonora, y por otro lado, pues lo que hizo la USAID, que fue como paralelo. La USAID trajo un programa en el cual yo tuve la fortuna de que Rafa fuera mi maestro, y como Rafa, muchas otras personas a las que le debo mucho, porque muchos como yo aprendimos en esa generación sobre los métodos alternos, y se formó un grupo en el país bastante fuerte y de varios estados, creo que fueron 17 estados, si no mal recuerdo, 18 estados, y ese fue el inicio de la mediación en nuestro país, un inicio muy fuerte, con gente muy capaz, que sigue estando como tú, al pie del cañón. Y para mí es un orgullo de repente en este momento y en este salón recordar eso, ¿no? Cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Yo tengo 10 años trabajando y un poco más en la materia penal, porque el trabajo para el que yo fui contratada era pues justamente cómo meter lo que eran los métodos alternos en la materia penal. Yo había aprendido en la materia civil, yo estaba en un tribunal, en el Tribunal de Oaxaca, y había desarrollado el Centro de Justicia de Oaxaca. Y entonces como que irse para la otra parte de la parte penal ha sido realmente un camino pues bastante
difícil. Ahí es donde entra mi maestro Eddie, que cuando yo vi por primera vez el trabajo que él hacía en un foro en el DF, yo dije, qué increíble trabajo el que hace este hombre, y algún día tiene que pasar esto en mi país. Hoy me siento muy afortunada porque sé que sí, hay muchas personas que están trabajando ya en cárceles en varios estados de la República con resultados excelentes, incluso sociedad civil. Hoy conocí a una persona, a Gabo, que está haciéndolo aquí en Monterrey, y eso es un gran orgullo, ¿no? Pero les decía, 10 años más o menos, en el 2004, inicia el intento porque la reforma se diera en nuestro país. Y bueno, pues desde luego que cuando inicia la reforma lo único que importaba eran los juicios orales, no importaban los métodos alternos y no se veía. La verdad es que ni yo entendía cómo es que en la reforma penal íbamos a meter los métodos alternos, y me llevó algún tiempo entender esta parte, ¿no? Algún tiempo tanto de estudio como de mirar otros ejercicios en otros países y empezar a ver cómo poderlo adaptar. Al día de hoy, después de 10 años, y después del trabajo de muchísima gente, porque hay mucha gente que ha estado trabajando por diferentes frentes, ustedes mismos desde aquí y mucha gente en otros estados, pues logramos la reforma constitucional, que creo que ese fue el mérito más grande que podemos tener, donde los métodos alternos se reconocen como pues un derecho constitucional. Sin embargo, teníamos el reto, como muchos otros países, de que no solamente fuera una ley, porque en muchos países, como en Colombia, como en Chile, están los métodos alternos, está la justicia restaurativa, pero no funciona adecuadamente. Entre el tenerlo en la ley y lograr que se implemente de manera adecuada, hay un abismo. Muchos países se perdieron en ese abismo porque pusieron a los mismos ministerios públicos a que se encargaran de las salidas alternas, y nunca se dieron cuenta que los ministerios públicos no tenían esas habilidades de las que habla la juez. Esas habilidades específicas que hacen justamente que se pueda visualizar en un delito o en un caso penal, civil, familiar o del tipo que ustedes quieran, la parte emocional que tienen todos los conflictos. Y por supuesto que todos los conflictos, sin quitarle mérito a ninguno, tienen una carga emocional muy fuerte, y es lo primero que el mediador tiene que trabajar. Si no sabe trabajar con las emociones, pues no puede caminar. Pero en materia penal esto se exacerba, porque como bien nos explicaba la juez, es bastante complicado padecer una situación por alguien a quien no conoces y que definitivamente te está dañando en alguna medida. Esta parte nos llevó primero a trabajar en un perfil para los mediadores en materia penal, un perfil que les permitiera pues tener ciertas habilidades, desarrollar ciertas competencias que van a lograr que puedan trabajar con específicamente el perfil de una víctima, que es muy diferente al perfil de un agresor. No es lo mismo, no se puede comparar como en un caso familiar donde tenemos a dos personas que han construido un conflicto por años. En el caso penal estamos hablando, en muchos casos, no en todos, de que no existe esa co-construcción del conflicto, y entonces tenemos que desarrollar habilidades para que las personas que trabajan sepan trabajar con una víctima y conozcan perfectamente la estructura de esta víctima y la estructura de un agresor, y poder trabajar en lo que yo llamo el diamante que tenemos en nuestro país, porque es un diamante, la justicia restaurativa, de manera separada con cada uno de ellos. Hay muchos casos que ni siquiera se reúnen las partes, que ni siquiera pueden reunirse o ni siquiera deben reunirse, pero finalmente el trabajo se hace. Por un lado se empodera a la víctima y por otro lado se trabaja con el agresor para que reconozca primero su responsabilidad y segundo el impacto que sus actos tienen, no solamente contra la víctima, sino contra un espectro que se abre muy grande del delito. Y finalmente, pues lo que decía la juez, la comunidad, que siempre somos dañados cuando un delito se comete. Entonces trabajamos en este perfil. Después tuvimos que desarrollar justamente capacitación que pudiera desarrollar esas habilidades en los mediadores, y así estuvimos trabajando en varios estados, creando los centros en sede de procuradurías y por otro lado capacitando al personal. Ha sido un trabajo verdaderamente maravilloso, porque a la par nosotros haciendo nuestro trabajo desde los proyectos de la USAID, que son buenos, muy buenos proyectos porque finalmente son gratis, y eso siempre viene bien en donde quiera, ¿no? Todo lo que es gratis nos hace bien, y sobre todo en estados donde hay una problemática económica mayor.
Pero también hay muchas personas que están trabajando desde su propia trinchera, desarrollando, preparándose, y aquí tenemos ejemplos de estados donde la USAID no ha entrado y los proyectos se han desarrollado de la misma forma, ¿no? Fuertemente. Hay un compromiso, pues, a estas alturas, después de estos 10 años de trabajar en la reforma, en nuestro país creo que podemos hacer un balance que a nivel internacional y sobre todo en América, nosotros hemos desarrollado los métodos alternos de una manera mucho más saludable. Tenemos modelos muy específicos en procuradurías que están hoy por hoy haciendo un ejercicio bastante bueno, están dando un servicio a la comunidad eficiente. Creo que este es el caso de Nuevo León, que han desarrollado incluso un modelo de gestión para poder trabajar con los métodos alternos desde una procuraduría. Y bueno, puedo mencionarles muchos estados de los cuales estoy profundamente orgullosa del trabajo que ha hecho la gente en cada uno de ellos, como Oaxaca, como Baja California, Tamaulipas, hay muchos estados. Y creo que ahorita en este primer balance es importante pensar cómo vamos a mí esa es mi preocupación en este momento, cómo vamos a poder evaluar, cómo vamos a poder tener criterios en todo el país para poder tener mediadores, que la capacitación que tenga un mediador en el norte sea la misma que tiene en el sur, y los criterios sean criterios más homologados y los sistemas de gestión sean accesibles para todos los centros, porque ahorita pues estamos en este proceso donde tiene mucho que ver quién tiene un poco más de recursos, quién no lo tiene, quién ha tenido acceso, quién no lo ha tenido, pero creo que el punto en donde estamos parados es un punto importante. Hemos logrado en nuestro país implementar los métodos alternos de una manera saludable, es decir, hay gente muy preparada, diferenciada de ministerios públicos, que es lo que pasó en muchos países, como les comentaba. Aquí sí está haciéndolo, el trabajo lo está haciendo un mediador que generalmente son excepcionales los casos, ha pasado por una capacitación, tiene desarrolladas las habilidades y tiene ese perfil para poder ser un mediador. Y eso es una ventaja que quizá no valoramos desde nuestro entorno, pero comparándolo con lo que se ha hecho en otros países es muy, pero muy valorable lo que México ha pasado. Otra cosa importante es que ya es parte de nuestra ley. La justicia restaurativa en casi todos los estados, aunque sea con unos cuantos artículos, pero finalmente está en la ley. La justicia restaurativa es una filosofía de vida y más adelante les voy a explicar sobre eso, pero como filosofía de vida, tenerla en la ley, ya estamos del otro lado y debemos sentirnos muy orgullosos por eso, pero también por toda esta gente que desde la trinchera hemos estado paso a pasito y luchando contra la gente que no cree en esto o que no entiende cómo es que se puede construir paz desde una procuraduría o desde un tribunal y justamente en el ámbito de la atención del conflicto, que es lo que justamente están haciendo ahorita. Gracias. Muchas gracias. Y como dice, pues es un mandato constitucional, ¿verdad? Exactamente. Maestra Edith, por favor. Una de las cosas de ser el último, ¿verdad? Es que ya se dijo todo y estoy yo de acuerdo. Entonces ya. Me quedó primero, Nancy. Yo conocí a Nancy, fue a una de mis tareas en el 2001 y qué cosas ya que van 12 años. Y quiero decir también que fue la señora Fuez, aquí lo que dijo usted me quedé muy impresionado porque me da o sea, enseña el apoyo que le da a de mediación y bien entendido, me da bastante gusto en eso. Una de las cosas que cuando yo la primera vez que vine yo a México en el 2002, en el segundo congreso en México, DF, ahí fue, ahora lo entiendo, en el tiempo no lo entendía, pero ahora lo entiendo, que era como quien dice una plática, era vamos a ver en cómo se forma este modelo de mediación. Y
Entonces en ese tiempo no lo entendía en esa manera, pero ahora sí lo entiendo, qué cosas, que en ese tiempo era una plática, ya estaban ustedes ya haciendo una visión en cómo se iba a implementar de medición, qué cosas, algo muy grande. Y de ahí, ya cuando la reforma, cuando empezó, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de ahí yo seguí regresando, dando otras tareas, entrenando a mediadores en este proceso. Y ahora entiendo yo que tengo que tener yo la paciencia en esta manera, que así como nosotros también en Estados Unidos, en el estado de Texas, cuando lo empezamos nosotros en el 93, este modelo de medición con delitos graves en el encuentro del ofensor y la víctima de medición, era nomás como quien dice también igual que ustedes en el 2001, una plática, pero una víctima con la voz de la víctima diciéndolos a nosotros, yo quiero ver el ofensor que mató a mi hija. Y con la voz de esa víctima fue la que nos movió a nosotros a hacer este modelo de medición con delitos graves. Y de ahí, con eso lo fuimos formando el modelo. Now, en Texas era muy importante en cómo íbamos a implementar este proceso. Y con bastante discusión lo que salió que lo hicimos por ley, pero lo ponimos en la ley del derecho de la víctima. Así ya no estaba conectado con la corte, no estaba conectado con fiscales o con otras partes de la ley, sino era por ley de un derecho de la víctima. Y así como la ley dice que es el derecho de la víctima de tener este proceso, de tener el derecho de solicitar este proceso de medición, entonces los da la oportunidad de tener los mediadores y ya darle el servicio a la víctima para que la víctima pueda tener la oportunidad, así como gustan, de tener este encuentro con este ofensor. En esa manera está bien, porque entonces ya no entran, ya no hay otras cosas que se pueden decir a la víctima no, o al ofensor no pueden hacer esta medición por esta razón o aquella razón, sino ya está escrito por ley en cómo entrar a este proceso. Y entonces con eso la víctima nomás los dicen a nosotros, al servicio a la agencia de víctimas, yo gusto este proceso. Entonces ya uno empieza a darles, investigar a ver si se puede hacer ese proceso de esa preparación de trabajar con la víctima y el ofensor. En esa manera está muy bien. Y la otra cosa que también está muy bien allí en el estado mío de Texas es que es por ley que la víctima solicita esto, y también estamos bajo la agencia del Departamento de Justicia Criminal. La agencia de víctimas que les damos servicios a las víctimas está tenemos el mismo jefe, ¿verdad? El que los manda, que es el Departamento de Justicia Criminal. Y en ese está la división también de la prisión. Con eso hace el proceso muy fácil, porque la víctima dice, yo quiero este encuentro con el ofensor
Entonces, con el cuento que ya estamos en la misma agencia del Departamento de Justicia Criminal, nomás nos juntamos con el División de la Prisión. Entonces ya dijimos, la víctima solicitó esta preparación para tener el encuentro, entonces ya entramos en la prisión. Entonces ya hablamos con el ofensor, con el prisionero, y de ahí si es que el prisionero tiene el derecho de decir, bueno, yo entro a esta preparación o no. Y si es que dicen que no, entonces como mediador nosotros podemos investigar más, a educarlos más en la importancia, como estaba diciendo, que si toman responsabilidad de este crimen, entonces ¿por qué no lo ponemos en otro paso? ¿Por qué no seguimos más para adelante para que sanes no nomás tú, sino la víctima también? Y eso lo hace entramos fácil. No hay no hay nada que los detiene, porque ya está claro cómo empieza el proceso. En esa manera estamos nosotros bien, me gusta como está sentado ahí en el estado de nosotros. Aquí, en el tiempo que ha estado viniendo aquí a México, todavía estoy aprendiendo más y más el sistema nuevo que están implementando. Hay estados como aquí en el estado de Nuevo León que ya están entre el sistema. Entonces ahora nomás están aprendiendo más y más, ¿verdad? De cómo seguir con cosas nuevas como esto de medición. Entonces yo ahora cuando vengo a entrenar, ya vengo ahora sí, bueno, mi trabajo aquí es darles un modelo, ¿verdad? Un modo, una preparación de medición, y de ahí espero que con esa información ustedes se forman ya lo que quieren aquí o cómo se va a implementar aquí en este sistema de México. Y estoy muy excited, ¿cómo se dice? Excited? Emocionado que en cómo se están moviendo aquí en México en esta idea de medición, y de ahí yo ser parte, y quiero todavía seguir parte en cómo ayudarles en este movimiento o en esta idea de implementar este proceso de medición. Es todo lo que tengo. Ya, muchas gracias. Y hablando de lo que está comentando, ¿cómo podríamos nosotros implementar a nuestro sistema penal acusatorio esa justicia restaurativa? Sabemos que está la mediación como resolver un conflicto entre víctima e imputado, o víctima u ofendido e imputado, para que lleguen a un arreglo y se evite una responsabilidad en los delitos que no son graves, en lo que están permitidos, como decía la juez María del Socorro. Sin embargo, estamos hablando también de la justicia restaurativa, que va más allá a lo que es, ahora sí que el encaminar a la víctima, o encaminar a la víctima y ofensor, y también a restaurar ese tejido social. ¿Cómo podemos, o qué nos sugerirías desde tu perspectiva internacional para que nosotros pudiéramos implementarlo? Pues yo primero diría que la cosa más importante para mí, en mi opinión, es tenemos que darle la voz y el poder a la víctima, porque si le damos esa voz a la víctima, entonces las víctimas los dirigen a uno en cómo quieren ellos entrar a este proceso, ¿me entiendes? Entonces, no sé cómo aquí en este país, cómo
o sea, ¿qué servicios tienen ustedes para las víctimas? Pero digo yo que un modo en cómo entrar en este modelo de justicia restaurativa, de mediación, es incluir la víctima en ese proceso. Como lo que decías, que en Estados Unidos es un derecho que tiene la víctima el pedir ese encuentro, ¿verdad?, con el ofensor en los delitos graves. Sí. Y aquí no sé si se están moviendo a eso o no, de tener un derecho a la víctima, ¿verdad? O sea, que no sé qué derechos tienen aquí las víctimas. Sí. Pero ese es un modo donde pueden entrar. Okay. Bueno, nosotros acá en este caso, no sé si alguien quiera agregar algo en cuanto a la cuestión de la víctima, pero sí hablando de los delitos graves, no, como ya habíamos comentado, no hemos entrado en el proceso, sin embargo también cabe la pregunta de si es posible mediar desde nuestro marco jurídico, y esto me gustaría que lo contestara la juez María del Socorro en cuanto a los delitos graves, que actualmente, bueno, pues nosotros estamos en pañales y o sea, ahorita realmente no tenemos experiencia en la materia. Sin embargo, sabemos también que no nada más, como lo decía la juez, no nada más el perder a una persona en un homicidio culposo, pues es una vida también, ¿verdad? Entonces también es igual de difícil, ¿verdad?, la pérdida que se tiene y que no se da la reparación, por más que se haga la reparación del daño, no termina uno o la persona o el imputado de repararlo, ¿verdad?, económicamente es imposible. Sin embargo, adentrándonos en el tema de los delitos graves, decía María del Socorro, desde su perspectiva, ¿qué podría ser factible que se realice estos procesos de justicia restaurativa? Retomando un poquito lo que dice aquí el maestro, de hecho el acuerdo reparatorio y justicia restaurativa, como lo tiene legislado Nuevo León, sí es un derecho que le corresponde a la víctima decidir. O sea, el juez le pregunta, es su deseo que primero se le pregunte a ella, o sea, como que sí estamos en este mismo proceso, y posteriormente se le pregunta al imputado para saber que exista esa voluntariedad. Pero, le digo, no hemos retomado la fuerza de la justicia restaurativa, que en mi contexto, aunque sea poquitos artículos, creo que debió de tomar el mayor contexto dentro del modelo de las formas alternativas, porque es la que cumpliría con la finalidad del sistema acusatorio, que es finalmente resarcir y buscar que también el agresor, porque hay algo que hay que repararle también al agresor. Quien infringe la ley penal es porque también algo de él hay que manejar. Y pues, como decía la licenciada, restaurar el tejido social. Delitos graves, creo, y se ha discutido y lo he sostenido yo en muchos paneles, yo creo que para una víctima, como bien lo decía la licenciada Marta, yo he insistido que la pérdida de la vida es el bien jurídico tutelado por la norma de más alto nivel. Y lo mismo le da a una madre, a una persona, el perder a alguien de un accidente vial o de manera dolosa. ¿Por qué? Porque yo creo que el dolor y el sufrimiento es un impacto. Yo hace unos días tuve una audiencia en donde era un homicidio culposo, se pierde al padre y al hijo, estoy hablando de hace una semana, y entonces era acuerdo reparatorio, y entonces yo le decía, bueno, se le va a entregar esta cantidad dentro del esquema que tenemos de la Ley Federal del Trabajo, y sin embargo yo veía, era la mamá, y yo le decía, señora, ¿usted se encuentra de acuerdo? Y yo la veía que se le querían salir las lágrimas, y yo le insistía, bueno, esto se lo pregunto desde el punto de vista legal. Sabemos y estamos conscientes que la vida de un ser humano no se repara y no se regresa, pero es algo que yo tengo que vigilar como juez garante de que al mínimo esta parte le sea resarcida. Y entonces ella ya suelta el llanto y dice, bueno, es algo que se tiene que aceptar desde el punto de vista. Entonces ahí siento yo que es donde tenemos que entrar en procesos más profundos, pero para eso definitivamente requerimos de mediadores, porque justicia restaurativa requeriría tiempo mucho más amplio para poder cubrirlo. Delitos graves yo no catalogo, o sea, me iría bajo el esquema de catalogarlo, porque yo lo mismo siento que un delito de bajo impacto social como un delito de alto impacto social se tiene que trabajar justicia restaurativa.
A lo mejor, digo, que se deje fuera del acuerdo reparatorio si quieren, porque eso nada más se constriñe reparación del daño. Pero justicia restaurativa es algo que incluso yo puedo ver que se permea desde la norma constitucional. Habla, justicia restaurativa es para todos. Ahí en el mandato constitucional no hay una limitante, entonces por eso creo que nos abre un abanico de posibilidades, porque todos tenemos algo que nos tiene que resarcir. Y voy más allá, ni siquiera constreñirlo al juez de control, puede ser un proceso que se trabaje en el juez de juicio y en la etapa de ejecución, porque aun cuando ya se ha sentenciado, la gente siempre se le tiene que trabajar la culpa, porque nadie puede vivir en este sentido de culpa por muchísimo tiempo. Entonces, yo sí soy de la idea que justicia restaurativa no tiene nada que ver con delito, creo que es un mandato constitucional y que todos tenemos derecho a trabajar, ya que se nos dé. Yo creo para mí, ¿puedo? Sí, claro. Estos días que he estado dando yo una información, un tratamiento a los mediadores en ese modelo, una de las preguntas fue, bueno, ¿cuánto se lleva para que una víctima o un ofensor pueda entrar a este proceso? Y les dije yo que en los estudios que hemos tenido se lleva como 5 años. Entonces, para que ellos empiecen ya a entrar a este proceso. Si es que el proceso, van a corte por el delito, ya están en corte y de ahí van a sentenciar la persona. Si entramos en el proceso en ese tiempo, no, en mi opinión, no creo yo que se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque en una muerte las emociones todavía están muy frescas. ¿Y cómo va a decir uno? Pues sí, yo quiero entrar a este proceso para tener este encuentro. El único encuentro que quieren tener con ese ofensor es, como quien dice uno, para ir a darle lo que me dio a mi ser querido. Entonces, es bien importante que tenemos que darle otra vez a la víctima la oportunidad de decir cuándo estoy yo listo para hacer yo este proceso. Y en ese tiempo, entonces ellos pueden entrar a esa medición. Pero de decir, bueno, mira, tienes este cierto tiempo, y si no se hace, bueno, pues no se va a poder hacer, ¿no? Entonces no le estamos dando la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es darle la oportunidad a la víctima, al ofensor, a la comunidad, para que todos se sanen en una manera u otra, pero con tiempo. A eso me refería, o sea, lo que se vivió hoy fue un acuerdo reparatorio, o sea, se limitó únicamente a lo que era reparación del daño, como lo tenemos como forma alternativa. Pero yo nada más, a través del principio de inmediación, pues me puedo percatar que realmente lo que se le iba a entregar, pues era simplemente una cuestión desde el punto de vista legal tocante la reparación del daño, o sea, era un acuerdo reparatorio. Yo decía, pues esto es algo de justicia restaurativa, es trabajo de emociones, sé que se requiere tiempo, por eso digo, necesitamos como que muchísimos mediadores para darle el espacio y el tiempo a cada víctima. ¿Quieres comentar algo? Aquí es importante hacer algunas distinciones. Por un lado, en México se está trabajando ya la justicia restaurativa y sí se está trabajando ya en delitos como homicidio, cuando estos son culposos, ¿no? Hay muchos casos ya, tanto en Baja California como en Oaxaca, y si es que se me pasa algún otro estado, pero son los que yo conozco. Y aquí hay una situación muy importante. Una cosa es trabajar la justicia restaurativa en la parte de ejecución de sentencias, que se puede trabajar con el delito que quieras, con el que tú quieras, porque no hay ninguna limitante por la ley. Entonces tú puedes trabajarlo. Y esos casos que tú mencionas generalmente tienen que ver con delitos graves, como violación, como homicidio, que definitivamente se tiene que esperar que la víctima esté preparada. Y en el caso de México y el modelo que nosotros hemos implementado, pues no tenemos como tanto tiempo de repente para esperar esto. Entonces lo que han hecho, que me ha parecido a mí algo
muy creativo de parte de, por ejemplo, Oaxaca, que fue quien lo empezó a implementar, es que en casos de abuso, en casos de homicidio, lo que hacen es, como no, efectivamente la víctima no está suficientemente preparada para entrar al proceso, pero llegan con el juez, aquí sí es parte del sistema de justicia, llegan con el juez los remite y tienen 30 días por ley para poder llevar a cabo el proceso restaurativo. Lo que se hace es llevar a la víctima a un proceso de manera simultánea, a un proceso psicológico. Con apoyo psicológico, la víctima va caminando mucho más rápido y se va preparando para tener el encuentro. Entonces va teniendo encuentros con los psicólogos, va teniendo encuentro con el facilitador, y eso va pasando en el mes. Si necesitan más del mes, cuando son delitos graves, muchas veces sí necesitan más del mes, le piden al juez un poco más de tiempo, y estos casos se pueden llevar entre el mes y medio, 2 meses, pero han reaccionado bastante bien por el apoyo psicológico y el soporte que esto les da. Pero lo que dices es completamente cierto. La limitante en nuestro país es que, como está dentro de la ley, es una bendición, pero también hemos tenido que adaptarnos de cómo hacerlo. Y ha funcionado muy bien desde esa perspectiva. Lo mismo ha pasado en Baja California, en casos que yo he tenido conocimiento. Yo estoy completamente de acuerdo. La justicia restaurativa es una filosofía de vida, una filosofía que está sustentada en principios que son completamente contrarios a nuestra cultura. Nuestra cultura está cimentada sobre principios de no aceptes la responsabilidad si cometes una falta. Escóndela, aviéntala, endósala, tírala o no la veas, pero no aceptes responsabilidad por nada. No aceptes responsabilidad si tus hijos no están saliendo lo que tú esperabas. No aceptes responsabilidad si las cosas en tu vida no salieron como tú pensabas. No aceptes responsabilidad por absolutamente nada. Ese es el principio que rige nuestra cultura. Y la cultura restaurativa está cimentada sobre principios completamente diferentes. Eso hace que no sea tan fácil implementar la justicia restaurativa, porque implica un cambio de cultura, implica un cambio de paradigma. Implica, el principio más importante es, la víctima es primero. Significa que cambiemos nuestra visión, como dice Howard Zinn, que nos pongamos otros lentes y que pensemos a preocuparnos por las víctimas. Pero además, no solamente por las víctimas que están en un expediente penal, sino por todas las víctimas. Las víctimas somos todas las personas que hemos sufrido un daño. Las víctimas son nuestros hijos, o nuestros hermanos, o nuestros padres, a quienes a veces ofendemos. Entonces, la justicia restaurativa está basada sobre esos principios. Mientras no entendemos esta parte y mientras la gente que lo hace no comprende y no vive en base a esa filosofía, es muy difícil poder hacer estos procesos. La diferencia fundamental desde mi punto de vista entre la mediación y la justicia restaurativa es esa filosofía. La mediación puede llegar a ser justamente una filosofía, pero más enfocada a técnicas para facilitar la comunicación. Pero la justicia restaurativa es una filosofía de vida, donde no puedes dar algo que no tienes. Y si tú no puedes mirar al ofensor como un ser humano, y tú no puedes mirar a la víctima como un ser humano, pero como un ser humano que necesita que lo ayudes, difícilmente vas a poder llevar a cabo un proceso restaurativo de una forma correcta. Ahorita decía algo muy cierto la juez, es que todos los casos deberían ir a justicia restaurativa. Yo les diría, en nuestra casa debería de haber justicia restaurativa, a la hora de hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja y con toda la gente en nuestra casa y en nuestro trabajo. Pero eso implica un cambio de paradigma. Significa empezar a ver que sí soy responsable, por todo lo que hago, por las cosas que digo, por la manera en la que pienso, por cómo estoy educando a mis hijos, por cómo estoy contribuyendo a la sociedad, por cada cosa que hago que los demás están observando y que pueden dañar a otras personas. Y la justicia restaurativa dice, primero hay que fijarnos en las víctimas, es decir, todo aquel ser humano que haya sufrido un daño. Segundo, hay que aceptar la obligación de reparar el daño. Y esa es la otra parte, ¿estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de reparar el daño? Pero insisto, tiene que empezar en nosotros, para que sea una verdadera filosofía de vida.
sino que incongruencia hacer procesos restaurativos cuando yo no acepto responsabilidad por lo que pasa en mi comunidad, por lo que pasa en mi casa, por lo que pasa en mi vida. No sé si logran entender, esto es completamente ligado a esta filosofía de vida y a esto que ahora ha sido adoptado, afortunadamente, por el sistema de justicia. Pero solamente lo está tomando prestado el sistema de justicia. No piensen que la justicia restaurativa nace en el sistema de justicia. La justicia restaurativa es una filosofía de vida y implica un pensamiento de mirar de otra manera el mundo, a la gente, a mis vecinos, a mis compañeros, a la gente que me ha enseñado, a la gente que yo enseño, y finalmente tener esta idea de integración. Todos somos lo mismo. Si algo pasa, me afecta a mí, te afecta a ti, te afecta a ti, nos afecta a todos. Y por lo tanto tenemos que hacer algo como comunidad para mejorar lo que está pasando. Y una cosa que se puede hacer es justamente estos procesos donde se reúnen las víctimas y los agresores, pero es una cosa que se puede hacer. Se puede hacer también la justicia restaurativa con mi persona, se puede ser restaurativo conmigo mismo, se puede ser restaurativo con tu familia. Y eso implica, ¿y por qué no hay tantos mediadores? Bueno, porque estamos en ese proceso, justamente estamos caminando hacia ese cambio de cultura, hacia lograr entender cómo tengo que ser yo como mediador para convertirme en un facilitador de justicia restaurativa. Aquí hay muchos mediadores que están en ese proceso de prepararse, y yo estoy segura que la justicia restaurativa, que ahorita es una realidad en nuestro país y hace 10 años no lo era. Hace 10 años yo enseñaba los videos de Linda, el video de Linda de Estados Unidos, el video de San Francisco. Hoy hay videos de Oaxaca, de Baja California, de Sonora, de muchos estados que ya en México se están haciendo. Entonces, yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que en todos los estados existan procesos de justicia restaurativa en las escuelas por el bullying, en las casas, en materia de ejecución de sentencias, en materia de atención de conflictos, que es la Procuraduría y el Tribunal, y lo más importante, en materia de prevención, que es donde ahorita desafortunadamente pues no tenemos mucho trabajo con este tema. Pero ese es el punto por qué no hay que desesperarnos, estamos caminando hacia allá, por eso estamos aquí ahora nosotros hablando de esto. Y como bien dices, o sea, no se puede ir preparando, no se puede preparar para obtener la paz preparándose para ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, no podemos crear más juzgados, sino crear más mediadores, o tener más agencias de Ministerio Público y no crear más mediadores también a nivel de Procuraduría. Entonces, a veces quisiéramos tener la respuesta, a darle la respuesta a todas inmediatamente, pero vamos en ese proceso. Encaminado a esas preguntas, yo quisiera hacerles, hablabas un poco de cuál era el perfil o cuál sería el perfil para que un mediador pudiera tener, o sea, la capacitación o estar capacitado o profesionalizado o tener la profesión de poder realizar estos encuentros de justicia restaurativa. ¿Cuál sería a nivel nacional, en base a tu experiencia, lo que requeriría tener un mediador? Esa pregunta es muy, muy compleja, Hazme porque sí existe un perfil que de hecho nosotros entregamos a la CETEC, lo trabajamos. Ese perfil habla de determinadas competencias, como por ejemplo, la competencia de saber expresarse, de ser asertivo, de saber manejar las emociones. Con otras palabras, no lo recuerdo ahora bien, pero el saber trabajar con las emociones, el ser asertivo, el ser una persona capaz de pensamiento flexible. No puede ser mediador aquel que tiene un pensamiento completamente cuadrado y que dice, por ejemplo, el mundo es verde y es verde, ¿no? Necesitamos personas que tengan esta flexibilidad de pensamiento. Hay una serie de situaciones ahí específicamente que tenían que crearse, pero en mi punto particular de vista, cualquier ser humano dispuesto a querer aprender sobre cómo construir paz en su propia vida y en la vida de los que le rodean, tomando responsabilidad de que sí influimos en cada ser humano que vive con nosotros, puede ser un mediador. Cualquier ser humano, simplemente necesitamos desarrollar la habilidad más importante para mí del mediador: saber escuchar
y saber hablar. Y para saber hablar necesitamos saber qué pedir. Entonces el mediador tiene que saber lo que quiere. Y ese es uno de los más grandes problemas a los que nos enfrentamos los seres humanos. Por eso tenemos tantos conflictos, porque no sabemos lo que queremos. Solo sabemos que algo nos falta, pero muchas veces no tenemos claridad cierta de lo que queremos. Y esto tiene mucha relación con las necesidades más básicas del ser humano. Tengo una conducta, pero si analizo esa conducta de dónde viene cimentada en una emoción. Y si me voy a analizar por qué tengo esa emoción, ahí está el problema, porque no encuentro por qué estoy enojado. Entonces, el punto más importante es que cualquiera puede ser mediador siempre que esté dispuesto a invertir un poco de su tiempo en averiguar lo que quiere. Porque el mediador tiene que saber lo que quiere para poder pedirlo. Por ejemplo, hoy necesito que me abraces, hoy necesito que me escuches, hoy necesito que me digas que me quieres. Saber qué quieres en el momento es importante para ser un buen mediador. Y esto, que tiene que ver con una cuestión personal, es algo que el mediador tiene que desarrollar. Por lo tanto, tiene que tener conocimiento de sí mismo y ser autocrítico. Porque si el mediador no limpia y no saca toda la basura que tiene, ¿cómo va a ayudar a otra persona? Si el mediador no es capaz de poder mirar sus conflictos, sus emociones y sus conductas, ¿cómo va a ayudar a resolver conflictos a otro ser humano? Entonces, desde mi punto de vista, como decía en la película de Ratatouille, cualquiera puede ser un mediador, pero tiene que estar dispuesto a prepararse y a tomar responsabilidad por lo que va a hacer. Porque el mediador tiene una responsabilidad enorme. El mediador trabaja con personas, trabaja con sus emociones, y eso no es cosa mínima, es una enorme responsabilidad. Trabajar con las emociones, trabajar con las personas, pero trabajar con sus emociones es muy grande, muy grande. Entonces tiene que ser una persona muy responsable por eso. Y el perfil, yo creo que lo pueden encontrar en la página de la CETEC específicamente, ahí vienen todas las habilidades y las competencias que debe desarrollar. Pero les prometo que yo no las tenía, yo no sé si tú las tenías, pero las hemos desarrollado. Sí. Las hemos desarrollado por el hecho de querer ser buenos mediadores. Y en el camino te va llevando a exigirte y a ser mejor. Y las vas desarrollando. Y algo muy importante es de que, como dices, para permear y romper el paradigma y tener ahora esta filosofía de vida, también el hecho de que los jueces tengan esas habilidades y que nos den esa entrada, como es en el caso de la juez María del Socorro, que podemos decir que siempre ha estado en la trinchera apoyándonos a toda costa, el que ellos, o sea, romper el paradigma desde dentro, porque a veces pensamos, el problema que tenemos es que no estamos apoyados por los mismos operadores del sistema, ¿verdad? ¿Algo quieres comentar? No, lo que comentabas, ¿no? Esta parte el que nuestras propias instituciones, llámese Poder Judicial o Procuraduría de Justicia, nuestros propios jueces o nuestros propios ministerios públicos crean en estos procesos, porque de lo contrario, pues ni se va a enviar. Y yo lo comentaba y siempre lo he dicho de una manera muy burda, es como querer tener un Ferrari, o sea, que tú tengas un Ferrari, pero tengas nada más 3 metros para poderlo correr. Quienes nos abren las puertas y nos dan toda la pista para desarrollar todo esto de lo que estamos hablando, precisamente son los jueces, son los ministerios públicos, que finalmente son los que canalizan, precisamente como lo comentaba la licenciada, por mandato constitucional y ya aterrizado en el Código Procesal, procedimientos penales, tanto el Ministerio Público como el juez, desde el primer contacto, desde el primer momento, van a privilegiar precisamente los métodos alternos. Pero sí es un cambio, lo he dicho desde el principio, ¿verdad? Es un cambio de paradigma que nosotros tenemos que tener como instituciones para entonces poderlo llevar precisamente a la práctica, y que finalmente los más beneficiados vamos a ser todos, ¿no? Porque finalmente, y ya lo han dicho los compañeros, que tener el pensamiento de que tu problema es mi problema, ¿no? Y luego muchas veces lo pensamos al revés, y eso nos va a dar la posibilidad de tener una mejor sociedad, pues en el futuro. Y algo que me queda claro, y lo he comentado en muchas ocasiones, por esta cuestión de que queremos empezar a medir y a tomar ya los resultados. Creo que en la medida en que nosotros adoptemos, precisamente lo decía yo, como instituciones, estos cambios culturales que se vienen dando,
Yo no sé realmente si alguna vez, no sé si a lo mejor nos va a tocar a nosotros que hemos estado trabajando en estos temas, en el caso de Rafa, en el caso de Marta, de Nancy, todos los que estamos aquí, la licenciada María del Socorro, no sé si alguna vez, Eddie Mendoza, no sé si alguna vez nosotros vamos a poder ver los beneficios de todo esto, lo que estamos trabajando que apenas está comenzando. No lo sé si a lo mejor lo van a disfrutar nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero yo les diría que eso no nos da el derecho a abandonar precisamente esta cruzada que tenemos, por saber que no vamos a lograr nunca ver esto, pero finalmente es algo que nosotros vamos a heredar precisamente a las generaciones venideras. Sí, así es. Y bueno, no sé, Emilio, también hablando desde la perspectiva de los mediadores que se implementan y hablando un poco de todo el perfil que comentábamos, que casi el proceso de selección, sabemos que ustedes tienen ya implementado un proceso de selección amplio y muy específico, que nos gustaría que también nos compartieras. Sí, en el caso, por ejemplo, de Procuraduría de Justicia, hay las personas que quieren precisamente participar en las convocatorias que se han llevado a cabo, sí se les dan exámenes psicológicos, precisamente de perfil del mediador, de habilidades, de conocimientos, y luego tenemos nosotros, por el tipo de trabajo que nosotros realizamos, tenemos el control de confianza, ¿no? Que también es otro de los exámenes, de alguna manera que luego yo siempre lo he cuestionado en cierta manera, porque luego no es algo que esté comprobado al 100%, ¿no? Entonces yo le voy más a los otros exámenes que se dan, y les digo una cosa, no nos hemos equivocado, porque yo les puedo decir claramente que todos los mediadores que están hoy trabajando en la Procuraduría de Justicia lo han hecho, y lo han hecho bien, con entrega, con dedicación, y bueno, estos referentes pues nos dan la posibilidad de poder encontrar en determinado momento, y si hay algo en lo que nosotros tengamos que trabajar, bueno, pues se nos dice, ¿no? Si salimos bajos en alguna, pero calificamos, pero salimos bajos en alguna cuestión, nos lo dicen para que nosotros también lo podamos trabajar. De hecho, hubo una convocatoria, la última, creo que presentaron 80 personas y fueron 8 plazas las que al final de cuentas quedaron, pero sí quedaron más o menos como 15 personas del proceso de selección que se fue dando poco a poco, ¿verdad? Y al final pues quedaron en teoría pues los más aptos, y no en teoría sino en práctica, porque también en la práctica han tenido muy buen desarrollo, es decir, que haya un control que haya un control de las personas que van a ingresar precisamente a trabajar en este tipo de instituciones. Okay. Bueno, ¿les parece bien si abrimos las preguntas al público para podamos contestar, o que más bien los panelistas puedan contestar las preguntas? Gracias. Ahorita le pasamos el micrófono. Sí. Buenas tardes a todos. La verdad es que inicio diciéndoles gracias. Inicio diciéndoles que es un sueño hecho realidad, que algunos ya traemos mucho polvo en los zapatos, tenemos 15 años de andar en estos círculos, y de que algunas cosas se nos han pegado, si me permiten la expresión. Creo que hoy nos vamos, muchos de nosotros o todos, muy alimentados y muy motivados con lo que acabamos de escuchar de ustedes, porque hablaron de todo. Entonces eso significa que tenemos mucha tarea pendiente. Yo quisiera, si me permiten, dirigirme, a todos, pero de manera particular a la licenciada Socorrito. Me llamó mucho la atención, precisamente en estos planteamientos que usted hacía, que nos encanta a muchos escuchar, que realmente en cualquier etapa del proceso pudiera darse estos procesos restaurativos. Porque un alumno me pregunta, un alumno de Derecho, me cuestiona respecto a un asunto en el que la persona ya estaba lista para su libertad y lo retienen porque no había cubierto la reparación del daño. Entonces, a mí me pareció, así en una óptica un poquito con todo lo que hemos aprendido de todos ustedes, y un poquito
consideraciones personales, que precisamente si desde el contrario sensu, pues a lo que se ha dicho hasta ahorita, una vida siempre, independientemente de cómo se pierda, el valor y el dolor que produce la pérdida es muy grande. También al revés, es decir, si una persona cometió un delito, si ya pagó por él, si fue un delito no grave, pero que implicó una pérdida de su libertad, resulta que ahora está sacrificando su libertad por una cuestión pecuniaria que incluso el sistema, ahora ya con la ley de víctimas, de protección a víctimas y demás, pero también con toda esta línea de derechos humanos, si hipotéticamente al menos el delincuente que ya fue sancionado, que ya cubrió su condena y que ahora debiera estar listo para reinsertarse socialmente, hace un verdadero compromiso de decir, bueno, afuera puedo reparar, o sea, puedo trabajar, puedo hacer un compromiso, claro, condicionado y con los candados y demás, pero me interesaría mucho después de esto que han platicado ustedes, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo considero que sí, aunque no son muchos los casos, creo que sería un valor agregado a estos procesos de reinserción y también desde luego a esta reparación a la que la víctima tiene derecho. Muchas gracias a todos y enhorabuena, que sigan muchos más éxitos. Muchas gracias. Precisamente si hablamos y hacemos los comparativos de justicia restaurativa y justicia penal, creo que esos son uno de los ejes que marcan diferencias. Mientras a la justicia penal le interesa lo que es el castigo, quién cometió el delito, qué leyes se violaron, a la justicia restaurativa le interesa quién fue dañado, cómo se le puede ayudar, qué necesidades tiene, pero también qué obligaciones adquiere o qué derecho tiene, y la reparación del daño pues es un derecho que le corresponde a la víctima y que definitivamente ese le tiene que ser resarcido. Pero también yo me pongo a pensar cómo se puede resarcir un daño de esta naturaleza si una persona que ya está compurgando una pena, que ya la cumplió y que realmente sabemos que en los centros penitenciarios, aun cuando se realicen actividades, pues no se genera tanto costo como para poder cubrir. Creo que parte de un proceso restaurativo, en mi muy particular opinión, es precisamente darle esa oportunidad para que pueda de alguna manera reinsertarse a la sociedad, y es una forma también incluso de restaurar esos tejidos sociales, porque se hace una persona productiva y puede asumir el compromiso de cubrir el pago de reparación del daño. De otra manera, creo que estamos coartando y no estamos cumpliendo con el proceso restaurativo. Buenas tardes, felicidades al panel que está aquí, importante, sus comentarios son asertivos y felicito también a la licenciada Nora. Sinceramente, las víctimas, a veces también surge otra víctima que sería la persona que no tuvo para resarcir el daño. Entonces es por eso que, de acuerdo al perfil que dijo aquí la licenciada Flem, tenemos que tener ese talento, o sea, tenemos que sacar fuera del perfil que marque una norma, un catálogo que debe seguir. La persona debe tener el talento. Ustedes lo tienen y yo aquí veo bastante talento y bastantes formas de querer hacer las cosas, eso es lo importante. Entonces, primero felicito a ustedes, no hago preguntas porque creo que estamos en un mismo sentir, que hay 4 artículos que marcan ahí o embonan en cuestión constitucional. Entonces, pues vamos a hacer lo posible por salir adelante en esta nueva justicia restaurativa. Gracias. Gracias. Bueno, más que pregunta es como hacer una pequeña puntualización. Digo, yo he estado siguiendo este proceso de mediación desde el DF y bueno, llegué aquí a Nuevo León a darme cuenta. Tomo mucho la iniciativa que dice aquí el licenciado Emilio, de lo del Ferrari, ¿no? Pero yo le digo al revés, o sea, el proceso de mediación en México y justicia restaurativa fue muy atropellado porque le dieron el carro, último modelo,
lo pusieron a jalar en carreteras muy dañadas, con muchos baches, muchas cosas. ¿Y qué sucedió? Pues que los carros que no tienen refacciones se quedaron parados porque no había cómo. Hemos visto el trabajo de mediación y justicia restaurativa aquí en Nuevo León desde hace mucho tiempo, hace 10 años que están los hermanos Lobo y bueno, muchísima gente aquí. Y yo me sumo mucho al esfuerzo, ¿no?, de que los ejecutivos estén también ayudando a que los procesos de mediación tengan las capacidades y se estén integrando a los métodos alternos, ¿no?, porque eso es muy importante. Digo, yo que lo veo en el día a día dentro de todo lo que es el proceso penal dentro de la cárcel, que es muy diferente al que se ve fuera de la cárcel, en los juzgados, en los juicios orales. Entonces, bueno, pues una felicitación y creo que tenemos que seguir uniendo fuerzas para que esto continúe y no sean alternos, sino sean decisivos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, participar? Ay, apagaron la... Muy rápido porque sé que estamos ya sobre el tiempo, pero no me aguanté las ganas de felicitarlos porque la verdad, Marta, creo que armaste un panel muy bien, muy completo, con muchas experiencias, muchas visiones. Se dijeron cosas bien importantes que han ocurrido, de retos que tenemos por delante. Posiblemente, si se me permite agregar un componente, creo que es importante que empecemos a pensar más en la sociedad civil, en las organizaciones sociales. Y ahorita que escuché a Gabo y vi su camiseta, que siempre trae puesta la camiseta por la paz, promoción de paz, que no solo sea desde las políticas públicas que son importantes, que es bueno que el Estado fomente y participe, pero creo que tenemos que abrir las puertas porque somos más los que estamos fuera del gobierno que los que están dentro del gobierno y siempre habrá más posibilidades. Eddie nos ha estado hablando estos días del trabajo que hacen con voluntarios. Y vamos a los centros de mediación a Estados Unidos y no pagan sueldos en mediadores, tienen grupos de voluntarios. Creo que tenemos que hacer esta mancuerna entre las políticas públicas y la sociedad civil para que realmente llegue y se dispare el tema de la mediación, no solo desde una actividad que puede estar restringida por una cuestión presupuestal, pero que más jugadores y más actores y de toda esta riqueza que habita en nuestro pueblo esté al servicio del mismo y que entonces estemos en este juego y yendo de la mano sociedad con el gobierno. Esa sería una pequeña protección que creo que me gustaría ver el día de mañana en este panel a organizaciones como la de Gabo y Consuelo y otras que estén ya trabajando en la práctica, como vemos en estos videos que nos presentan, que son personas de la sociedad civil. Y creo que hacia allá nos vamos a dirigir, que el gobierno abra un poquito. Nadie tiene la paternidad y nadie tiene el monopolio ni sobre la mediación ni sobre la justicia restaurativa. No se creó desde el Estado y donde hay más práctica en el mundo es fuera precisamente de los órganos de gobierno, que qué bueno que estén aquí y que estén dispuestos a tener este acto de generosidad para que se multiplique la mediación. Gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces pues agradecerles y comentar, bueno, que todos estamos de acuerdo en que hay que sumar esfuerzos para efecto de poder tener un buen resultado en pro de la ciudadanía, ¿verdad? Y de reconstruir este tejido social. Y hemos visto, y la verdad en lo personal tengo la experiencia de que cuando somos todos los que colaboramos, y estoy hablando a todos como mediadores, juez, fiscal, coadyuvantes, defensores, hacemos todo un equipo para que se pueda lograr el que se dé el tiempo entre que podamos hablar con la víctima, hablar con el ofendido y también tener el encuentro de la sesión de mediación con el imputado para efecto del ofensor, para efecto de que se pueda dar esta mediación penal o justicia restaurativa, que hemos tenido casos, ¿verdad?, en los que nos hemos llevado un año y medio más o menos, en donde hemos tratado de que realmente se realicen mediaciones con efectos de justicia restaurativa. Entonces, muchas gracias a todos los panelistas. ¿Quiere agregar algo? Yo nada más un poquito sumar respecto de los perfiles. Sí.
alguien dice que se sube el estándar por parte siempre de la licenciada Socorro, es que lo exige. O sea, creo que el estándar del mediador tiene que estar hecho de una estructura muy diferente. Yo sumaría en mi humilde apreciación que tiene que ser una persona con ternura, compasiva y que haya trabajado mucho en las áreas del perdón. Bien dijo la licenciada Nancy, nadie puede trabajar ni dar lo que no tiene. ¿Quién puede manejar áreas de perdón si no es capaz de perdonarse a sí mismo? Entonces, si sumamos todos estos esfuerzos, creo que podemos hacer mucho más, porque nos aperturaríamos y entonces les digo, puede permear la justicia de paz. No le resto méritos a la reforma, creo que se ha hecho un gran trabajo, pero creo que es la oportunidad de apostarle a una justicia de paz desde todas las trincheras, porque la verdad creo que vale la pena, y los resultados que se ven en las personas cuando este trabajo se hace profundo realmente es algo que vale la pena. Y algo, probablemente no se tenga el recurso, pero una actitud bien, una pasión y la entrega de una persona que le apuesta eso, creo que puede transformar muchísimas personas. Muchas gracias. Nancy, Emilio, Eddie, ¿algo que agregar antes de retirarnos? Nada. Como se ha dicho, y qué bueno, Nancy, que dijiste qué es lo que se lleva para ser un buen mediador, y bien dicho, que empieza en uno mismo. Yo por eso les dije temprano hoy, en este día, siguiendo la tema de mediación, que esto no todos son mediadores, pero digo, no todos pueden entrar a este proceso. Y bien dices tú que si tienes tú esa pasión, de convertirte en este proceso, tienes el corazón, tienes todas las cosas que uno se ve humano, entonces se le puede ver a otro. Y bien dicho, no queremos, o yo no quiero que se den una creencia que en estos días que ha dado Dios esos tratamientos, de decir, bueno, ya puedo hacer yo este proceso, porque no es así. Es como dices tú, Nancy, que uno tiene que verse a uno mismo, tiene que seguir todavía más, aprendiendo más este proceso para poder entrar uno de mediación. Nada más para mí estos días fueron seguirle la idea, la visión, el sueño que un día se puede seguir aquí en México en estos delitos de graves, mediciones de graves. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, pues gracias por mencionarlo. Realmente creo que no lo podías haber dicho mejor. No se trata de tomar un curso, sino se trata de estar en una formación que te permita en algún momento cambiar ese chip para verdaderamente tener la capacidad y la humildad de poder ver a todos los seres humanos iguales, sin el estigma de que es un agresor o de que es una víctima, sino mirar a la gente como lo que es, gente que está necesitada. Y muchas veces el agresor, de acuerdo a estudios que se han realizado, es una víctima también, pero tú tienes que aprender a tratarlo en ese momento con la visión de que debe reparar el daño. Pero tú puedes entenderlo y humanizarte más cuando tú estás dispuesto a reparar el daño que tú has cometido en tu propia vida o en tu propia casa. Es una cuestión que yo llamo de congruencia. Tiene que haber congruencia de lo que haces justamente con cómo tú eres y piensas en tu propia vida y en tu propia casa. Entonces eso es bien importante que acabas de decir. Es un camino y los cursos van ayudándote a empezar a quitar muchas cosas que tienes y que no te permiten ver esa verdadera humanidad que sale cuando trabajas en los procesos de justicia restaurativa. Y yo insisto, creo que todos podemos ser capaces de eso, pero la formación para cada persona es diferente, porque tiene que ver con su propio trabajo personal. Entonces, ¿cuándo estás listo? Cuando tú verdaderamente te sientes que estás listo para hacerlo, y tiene que ver con el perdón hacia ti mismo. Gracias por... Más una última cosa. Cuando yo entré en los mediadores,
que participan con nosotros. En ese tratamiento les digo yo, bueno, en este tiempo que le estamos entrenando, quiero que ustedes se ven en el ofensor en ti y el victimario o la víctima en ti. Y cuando se las pones así, empiezan ellos a pensar, bueno, ¿en qué manera ha sido yo ofensor? O ¿en qué manera ha sido yo un víctima? Y está duro porque especialmente cuando les das la pregunta ¿cómo ha sido yo ofensor? Porque nadie se quiere ver uno mismo en cómo hemos ofendido a otro, pero qué bárbaro, ofendemos todo el tiempo. Gracias. Yo no me resta más que agradecer por la invitación que se hizo, ¿verdad? Y alguna vez leía yo que siempre hay algo bueno en el peor de los hombres, como siempre habrá algo malo en el mejor de los hombres. Y cuando aprendamos eso, pues vamos a dejar precisamente de odiar a nuestros supuestos enemigos. Sería todo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Antes de dar por concluida esta mesa de diálogo, vamos a entregar unos reconocimientos a los integrantes de la misma y pedimos amablemente al licenciado Juventino Villarreal Baco, jefe operativo de la Dirección Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial del Estado, haga entrega de un merecido reconocimiento a cada uno de nuestros invitados, el cual a la letra dice: el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, otorga la presente constancia al maestro Eduardo Mendoza por su participación en la mesa de diálogos Estado actual de la mediación penal y de la justicia restaurativa en el nuevo sistema penal acusatorio dentro del marco de la Semana de la Mediación celebrado en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dado en Monterrey, Nuevo León, el 15 de octubre de 2013, Semana de la Mediación 2013, y lo suscriben el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y la maestra Marta Laura Garza Estrada, director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. Con la misma redacción, entregamos también reconocimiento a la maestra y juez María del Socorro Pérez Córdoba, de igual manera, entregamos un merecido reconocimiento a la maestra Nancy Fleming Tello. Y por supuesto, entregamos también reconocimiento al maestro Emilio Rodríguez Rodríguez. Es así como concluimos con esta mesa de diálogo. Agradecemos su asistencia a la misma, invitando a nuestros asistentes para continuar atentos a las diversas actividades de esta Semana de la Mediación 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Que tengan ustedes una excelente noche.